tardes, noches. ¿Son locos porque son genios o son genios porque están locos? Con esta propuesta iniciamos nuestra conferencia de hoy. Desde los albores de la humanidad, la creación, el arte, la expresión artística han acompañado al hombre y desde hace siglos la locura ha estado asociada al genio creativo. Pensadores han vinculado genio y locura, forjando todo un mito. No ha habido ningún genio sin una veta de locura. Erasmo de Róterdam decía que la más elevada sabiduría se logra por el camino de la locura. Si eres un artista, a mayor extravagancia, más aclamado serás por el público. Hay estudios que dicen que la esquizofrenia puede estimular la expresión artística. En la exaltación del mito hablaremos de la soledad, la locura y el arte. También del arte brut, el arte de los marginados. Como ponente de esta conferencia contamos con una mujer de trayectoria cultural prolífica, María Teresa Pedraza Guzmán, a quien damos nuestra bienvenida. Gracias. Enfermera especializada en ortóptica y pleóptica por el Centro Internacional de Optometría. Además de pintora, segundo premio de pintura en el certamen Mundat, ha sido durante 6 años componente de la Junta Directiva del Ateneo de Madrid. En la actualidad es presidenta de la Agrupación Especial Ateneísta Estudios e Investigaciones Científicas Marie Curie. Vicepresidenta de la Agrupación Ateneísta Estudios Pictóricos y Sociales Francisco de Goya. Vicepresidenta de la Agrupación Ateneísta El Mar y sus Ciencias y vocal de la Agrupación Clara Campoamor. Colabora en Radio Argo y es directora del programa 27 letras, un libro y algo más, en Radio Barandilla. Escribe en el periódico digital El Obrero y en la revista Entre Letras. Pertenece a la Asociación Cultural Lapsus Toledo de España, donde colabora en seminarios y es coautora de varios libros de la colección Psicoanálisis de dicha asociación, colaborando también en los monólogos femeninos Reflexiones contra la violencia. Asimismo, es coautora del libro Saramago siempre, publicado en el centenario del nacimiento de José Saramago. Sin más dilación, cedemos la palabra a María Teresa con un fuerte aplauso. Muchas gracias Elvira por tus amables palabras. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, buenas tardes y para mí un auténtico placer estar aquí con vosotros. Esto se lo debemos a vuestro presidente, que sé que está muy implicado con todo lo que es cultura, y cuando un día pues estábamos hablando y me hace esta amable invitación, para mí fue un auténtico honor. Y fue un auténtico honor porque, aparte de que me apetecía muchísimo venir aquí a Alcázar de San Juan, un sitio que me gusta porque yo también soy castellana manchega y a mí esto es algo que me impresionaba. Pero es que además de todo eso es que yo creo, como bien estaba hablando con vuestro presidente, que los ateneos, todos los ateneos, tienen que estar hermanados. No importa que sean los ateneos solamente de España, es que también tenemos que estar, de hecho estamos hermanados con el de México. ¿Por qué? Pues porque realmente la misión de un ateneo es difundir la cultura,
difundir el arte, difundir las letras, pero sobre todo difundir algo que puede ser, entre todos nos tenemos que enriquecer, y al poder difundir las artes, las letras, las ciencias, también hace que, como ya veremos a lo largo de la presentación, esto ya lo decía Homero en su momento, que un hombre solo, pues bueno, esto está muy bien y tal, pero hay que estar en grupo. Y nada mejor que tener un Ateneo y estar hermanados, porque claro, yo vengo aquí y me vais a enriquecer. Vosotros vais a ir allí y os vais a enriquecer. Entonces, bien, bueno, yo muchísimas gracias, y también yo os doy la bienvenida a mi Ateneo de Madrid, porque esto es un hermanamiento, y eso es lo que yo, Ángel, te quiero deciros y insistir en que daros mucho las gracias. Yo no quiero ser excesivamente exhaustiva, si no quiero ser breve, porque si lo breve, bueno, pero vosotros me vais diciendo si os gusta algo, y luego al final, a mí me gusta, yo no sé cómo lo hacéis aquí, me imagino que también el coloquio, porque el coloquio es lo que, bueno, pues todos podemos presentar y todos podemos colaborar. Dicho esto, vamos muy rápido, o menos rápido. Vamos a hablar un poquito de lo que es genio y locura. O sea, cuando la gente habla del genio, la locura, no sé por qué, tenemos ahí una serie que sabemos que es un mito. La creación, el arte, la expresión artística es algo que ha acompañado al hombre desde los albores de la humanidad, como bien ha dicho Elvira. Dentro de la fascinación que produce la persona del genio creativo, la locura, que es en muchas ocasiones, se le ha asociado y ha jugado un papel muy importante. Desde hace siglos, pensadores han vinculado el genio y la locura, forjando todo un mito. Y, como bien ha dicho Elvira, no ha habido ni habrá ningún genio sin esa pequeña veta de locura. Ya en la antigüedad, Platón nos decía, establece una relación entre la creación y la locura, hablando de 4 tipos de locura: la poética, profética, ritual y erótica. El filósofo creía que la posesión divina de los poetas, los cuales llegaban al puro éxtasis en el momento de la creación, entrando en un estado que denominó locura divina. Es como vosotros imagináis cuando, los artistas, bueno, pues ya Platón, imaginaros, ya en la antigüedad ya lo estaba diciendo. Aristóteles decía que ¿por qué todos los que han sobresalido en la filosofía, la política, la poesía o las artes eran manifiestamente melancólicos? Y algunos hasta el punto de padecer ataques de bilis negra. Ya sabéis que, verdad o no, se dice que, bueno, la bilis negra era la famosa de los 4 humores, sabéis que era colérico, flemático, y eso es algo que en la antigüedad se veía con mucha idea. En la Edad Media y en el Renacimiento destacamos las 2 partes. En la Alta Edad Media, que no tiene por qué ser alta ni media, o sea, en la Edad Media hay que tener claro que el artista era igual al mensajero divino. La consolidación de la relación entre genio y locura. Ya en el Renacimiento, la principal locura asociada a los artistas era, insisto, la melancolía. Hablaban de temperamento saturnino, que eran contemplativos, meditabundos, recelosos, creativos, solitarios, veleidosos, y sobre todo con el cambio de signo se hizo la noble melancolía. Como bien ha dicho también antes Elvira, esto no es que es un dicho, o sea, es que es una sentencia que aún sigue vigente. Erasmo de Rotterdam era una persona, bueno, pues increíble, un pensador, y ya en el 1511 decía que la más elevada sabiduría se logra por el camino de la locura. Pero el autor será loco el que se salga de lo común y de lo habitual. Y si es un artista, a mayor extravagancia, más será aclamado por el público. Yo me gustaría comentaros también así muy rápido que Erasmo de Rotterdam se carteaba, fijaros, en la época, porque él nació en el 1466, y se carteaba con nuestra reina Juana de Castilla, la mal llamada Juana la Loca. Bueno, pues en aquella época Erasmo se escribía cartas con ella porque Erasmo, cuando la reina Isabel tiene que marcharse, porque ya sabéis que vuelve a España porque la madre había muerto y tal, entonces ella deja a su cargo como tutor a Erasmo. O sea, que imaginaros qué personajes.
Verdad o no, se dice que la esquizofrenia puede repercutir en los artistas aficionados o profesionales. Y a veces yo, cuando llegaba a algún paciente, o incluso pues en los círculos, sobre todo en Bellas Artes y tal, es que yo estoy deprimido. Y yo siempre digo, ¿estás deprimido o no estarás desocupado? Es que yo estoy muy deprimido, pues lo que estás es distraído. O sea, a veces cuando decimos estoy deprimido, no, la depresión es algo mucho más seria. No se está deprimido porque estemos aburridos, distraídos, etc. Luego también tenemos que tener en cuenta que los artistas, ya sean artistas en el sentido pues, de las músicas, de tal, tenemos muchas manías o tienen muchas manías. Esto no quiere decir que seamos todos unos enfermos mentales, pero decirme, por ejemplo, vosotros, si no os da, a mí por lo menos me da pavor los payasos. Yo me acuerdo que mi madre me llevaba de pequeña y con unos gritos, a mí verlos así me da miedo. Hay gente que le da mucho miedo a los ventrílocos, porque los muñecos que se mueven, los maniquíes, todas estas cosas, pues bueno, también forman un poco las fobias, pero no tienen por qué ser enfermos mentales, aunque la definición sería automatofobia. Que los artistas tienen manías, pues imaginaros Lady Gaga. Un buen día decide ponerse un traje de chuletitas, esto que lleva es un traje de carne. Pues vamos, tú llegas y dices al carnicero, deme usted cuarto y mitad de chuletas de cordero, plas, y me hago una falda. Bueno, pues nada. Los Rolling Stones, que os voy a contar, pero bueno, esto es así. En el romanticismo, la exaltación del mito lo tenían muy claro. Estaban la soledad, la locura y el arte. Los artistas románticos podrían haber visto en la conexión genio y locura una llave hacia la afirmación de su identidad social. De hecho, contribuyeron a ser etiquetados de loco, lo que habíamos hablado antes. Son melancólicos, mirad, esta foto, o sea, es la típica, bueno, pues gente pensadora, muy melancólica, en fin. William Barker siempre decía que el artista siempre está al lado del demonio. ¿Será verdad o no? Pero está al lado del demonio. Y yo a veces cuando doy estas conferencias siempre digo que, bueno, que hay que tener también mucho cuidado cuando hablamos de los mitos, porque hay muchísima gente que podemos estar, y esto es cierto, de las musas al teatro en horas 24, pero es que la vida, si te la tomas muy en serio, pues bueno, hay que estar a veces un poco en las musas, hay que tener mucha creatividad y, en fin, recordar, por ejemplo, pues se me ocurre ahora Calderón de la Barca, la vida es sueño, todo es sueño. Juan Salvador Gaviota, que decía que a él le podían atar, pero que si rompían las cadenas de su alma, rompían las cadenas de su espíritu y podía volar. Fijaros, melancólico, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Quién de vosotras, chicas y chicos, no hemos leído a Gustavo Adolfo Bécquer? Tu pupila es azul, las golondrinas que vienen. Yo tenía un profesor de literatura que hacía, sí, todos los años vienen y todos los años se van. Pero qué bonito, ¿no? Pues la afirmación de Homero, como os he dicho al principio, un hombre sin grupo no es un hombre. Se ha generalizado y se aplicó a los poetas, que ellos para crear necesitan, son manifiestamente en la soledad. ¿Por qué? Pues porque ellos no se atienden a las normas sociales. También es verdad que si hablas con poetas te dicen que a las 3 de la tarde no pueden ponerse a escribir porque los niños están gritando, porque tal, y sin embargo a las 6 de la mañana, qué placer, qué gusto. Bueno, cada uno en fin, ellos cada uno tiene su fuente de inspiración. Lo que está claro es que existen genios que están locos y locos que son genios. Y yo os preguntaría, queridos amigos, ¿cambiamos el orden? Pues es que el orden de factores no altera el producto. Recordar que en aquellas épocas las mujeres se sentían muy femeninas, muy dependientes. Hoy en día, imagínate la que se organizaría aquí con los empoderamientos, ¿no? Pero en aquella época las mujeres eran muy poetas, y a la primera se desmayaban. Pero claro, no os engañéis, no se desmayaban ni por emoción ni por nada, se desmayaban porque hiperventilaban. Se ponían nerviosas y llevaban unos corsés tan apretados que claro, perdían y que desmayaban. Pero realmente, bueno, pues era muy bonito verlas así porque, bueno, pues se les daban los bombones como a la dama. En fin, hay muchos artistas famosos que padecieron a lo largo de su vida diferentes trastornos mentales, pero también es cierto que determinados poetas, determinados escritores,
utilizaban las sustancias, o sea, no nos vamos a engañar aquí, desde tiempos inmemoriales ha existido todo tipo de drogas, todo tipo de inhalaciones, y entonces eso también fomentaba un poco esa rareza a la hora de su carácter. Vamos a hablar un poco de Rodin. Rodin es el único artista que no entró en un psiquiátrico, o sea, este no tuvo ninguna depresión. Ahora, tela marinera con Rodin. Rodin era un carácter muy violento, muy chulesco, y él procedía de la Academia del Academicismo, de la Escuela Escultórica Neoclásica. Fue el escultor encargado de poner fin a más de un siglo de la búsqueda de la mímesis en las artes tridimensionales. Además, dio un nuevo rumbo a la concepción del momento, y Rodin ha sido denominado en la historia del arte como el primer escultor moderno, porque utilizaba, o sea, sabía muy bien los espacios. Rodin era hijo de un recadero, esto que dicen que, bueno, su familia no tenía ningún tipo de economía, era hijo de un recadero, y como él no tenía dinero para pagar a los modelos, solamente tenía un amigo suyo que se llamaba Vivi. Este hombre era por unos centavos le ayudaba y bueno, pues le abría el estudio. Y él tenía, curiosamente, la cara quemada. De hecho, en honor a él, la primera obra impresionante de Rodin se tituló El hombre de la nariz rota. Luego después conoció a Rosa y comentó, imaginaros este comentario en aquella época, pero hay que mirar con los oídos de esa época. He conocido a Rosa y se ató a mí como un animalillo, pero bueno, eran las expresiones de antiguamente. Nada más conocerla, ella enseguida, bueno, pues se fue con él y tal, y en honor a ella escribe Joven con sombrero de flores, porque Rosa era siempre muy florida y tal. Tuvo un hijo con ella que se llamó igual que él, Augusto, pero él jamás reconoció a ese hijo. Es cierto que Rodin tenía ahí un tema, era muy avanzado para su época, pero a la vez era muy conservador con su familia, jamás se separó, pero eso sí, amantes todas las del mundo y más. Mirar qué espectáculo. Esta escultura la denominó El beso, él era muy erótico. Y vamos a hablar un poquito de Camila Claudet. Camila, desde niña, siempre sintió una pasión por el arte, en especial por la escultura, a la que dedica gran parte de su vida. Es la alumna preferida de Rodin. Rodin la coge rápidamente y se conocen en el año 1883. Ella empieza a colaborar en sus obras, pero enseguida se hace su amante, y a partir de ese momento comentan las malas o buenas lenguas que todas las manos de las esculturas de Rodin lo hacía ella. Sin embargo, esta pobre, fue una escultora maravillosa, pero su vida duró muy poco, en el sentido de que enseguida se desquició. Quizá no para la vida que ella llevaba, tener en cuenta que en aquella época una escultora en París pues es que no estaba bien visto. Se enamora de él, Rodin desde luego la utiliza, dice que se queda incluso embarazada, Rodin la hace abortar y ella jamás pudo, no superó nunca el abortar, ni el que no la quisiera. Y entonces un hermano, entonces empezó todas las obras que Camila hacía durante el día y tal, por la noche las rompía. Él no tenía dinero, vivía como una mendiga y su familia era de la alta sociedad. En un momento determinado su hermano ya se da cuenta del tema, la ingresan en un psiquiátrico, en un manicomio de los que había antiguamente, y al final de su vida, antes de ingresar en un psiquiátrico, la pobre se despedía diciendo: Dios mío, ¿qué he hecho para merecerme? Ella estuvo ya el resto de su vida ahí, murió ahí, y su hermano cometió la crueldad, yo esto lo digo porque estaba en que una vez que la ingresan desaparece, porque era una especie de maldición para la familia, y nadie vuelve a verla. Cuando una de las obras más maravillosas de ella era siempre la dulzura, pero siempre la mujer sometida ante el hombre, ante la fuerza, y sobre todo esculpía mucho niños, quizá porque ella nunca pudo llegar a ser madre. Pasamos a Madalena Carmen Frida Kahlo. ¿Quién no conocemos a Frida Kahlo con sus flores y tal? Bueno, pues la pintora mexicana se autodefinía a sí misma como
decía: yo nunca pinto ni sueños ni pesadillas, yo siempre cuento mi propia realidad. Con 18 años, Frida tuvo un accidente de tranvía increíble, tuvo unas fracturas fuera de lo común y llegaron a operarla 32 veces. Esto, claro, la hace que bueno, pues ella prácticamente, para combatir el dolor y el aburrimiento, pues comienza a pintar, empieza a dibujar. Es cierto que ella años atrás había dibujado, pero ya su vida está inmersa en el dolor. De hecho, había una frase que la debo tener apuntada por ahí que decía: doctor, doctor, si me deja tomar un tequilita más, le juro que no bebo el día de mi entierro. Era muy graciosa. Ella estaba prácticamente, pues bueno, siempre, claro, tomaba muchas sustancias porque tenía mucho dolor. Solo quería en la vida pintar y tener un hijo. Era imposible, tenía la pelvis fracturada, no sé cuantísimas fracturas. Se enamora de Diego Rivera. Diego Rivera es en ese momento un pintor ya cotizado. Comentan que realmente los cuadros de Diego Rivera se los pintaba ella. Pero ella estaba muy enamorada. También es verdad que esa relación, como todos los artistas, o la inmensa mayoría, era una relación muy libre. Él tenía todas las amantes del mundo y ella también. Ella en un momento determinado se declaró incluso en su casita rosa bisexual, y bueno, cuentan que incluso con la cantante Chabela Vargas pues tuvo su historia y tal. Pero bueno, una de las cosas que ella no pudo perdonar jamás a su marido, las infidelidades, yo creo que en el fondo le daban un poco igual, pero es que Diego se enamoró, se lió con su hermana pequeña, y eso ya, vamos, ella ya decía: Dios mío, Dios mío. Ella tenía muchísimas depresiones. Sus últimas palabras, que decía, ella hacía un diario, y las últimas palabras que decía eran: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Mirad qué cuadros hacía Frida. Además, como siempre, si os dais cuenta, el feto ahí, pues ese trauma que tenía, pues porque no había podido ser madre, niños ahí medio abandonados, bueno. Ella siempre se pintaba, pues bueno, con dolor, con pesadillas, en cuadros pues muy psicóticos. Y ella nunca llegó a ser psicótica, o sea, ella no tenía ningún problema mental. Ella lo que pasa es que tenía dolor, era muy adicta a determinadas sustancias, y bueno, eso. Hablamos de nuestro genial Goya. No podía pasar este genio sin hablar de Goya. Pues Goya lo mismo, o sea, Goya podíamos definirlo, para no alargarnos demasiado, en sus tres etapas. En su juventud, Goya pintaba, las pinturas eran optimistas, luminosas, con un colorido variado, pintaba temas pues, de juegos, de tal. Luego ya en la madurez, pues ya sabéis que ahí fue el pintor pintaba cuadros, retratos enormes, llegó a ser el pintor de cámara de Carlos IV, pero también es verdad que, bueno, aquí, bueno, sus majas, la vestida, la desnuda, con una de sus grandes amores, que fue la duquesa de Alba. Hay quien dice que no era la duquesa, otros dicen que sí, pero bueno. Y luego ya en la madurez llegó a ser el pintor de cámara de Carlos IV, que tenemos toda su familia. También es verdad que decían que, claro, ¿de qué iban a vivir los pintores? Pues de la Iglesia y del Estado. O sea, eran pintores de cámara y podían, y eran de la Iglesia, y bueno, luego ya tiene en su último, bueno, los fusilamientos, que es terrorífico, y sus juegos. Tenía luego después, bueno, él tenía también muchos problemas con la religión, quizá porque la religión le pagaba, porque si no, no comía, pero a la vez él no era muy creyente. También es cierto que Goya tenía un carácter muy volcánico, y bueno, era pues una persona con un carácter muy fuerte. En la vejez tenía el síndrome de las desencanto, desilusión, desamor, desasosiego, todo. En esa época de su vida se queda sin amigos, era una persona que empieza a tener una sordera tremenda, esto le hace que él se aísle, y tuvo problemas con la Inquisición. Tenía 74 años y ya se volvió completamente huraño, solitario. Sobre las paredes de su casa madrileña de la Quinta del Sordo, con colores oscuros, acordaros de la fragua del volcán, etc. Él pintó todos los temas siniestros, fantasmagóricos. La verdad es que la España de su época, de principios del siglo XIX, quedó retratada en su vertiente más horrible y oscura.
Os voy a contar una anécdota que, claro, él sí estuvo enamorada de la duquesa de Alba. La duquesa de Alba dicen que le quería muchísimo, pero bueno, claro, no dejaba de ser el pintor y ella la noble. Cuenta la historia en esas anécdotas que cuando ya se separaron, no se sabe si fue ella o él, pero el caso es que se separaron, ella, en honor a él, estuvo mucho tiempo maquillándose con pinturas de óleo. O sea, se pintaba con las mismas tierras que él era una especie de, bueno, pues, de honor a él. Y él, como debió quedar muy harto de ella, o vaya usted a saber, la pintó un cuadro que yo sé que eso existe, porque me lo han dicho, me lo han comentado, yo no lo he visto, pero hay un cuadro que deben tener guardado, quien sea, que pinta a la duquesa de Alba despejándose. No sé, despejándose, o sea, es un cuadro muy impactante para él, pero bueno. Y es aquí, pues, acordaros de los cuadros famosos de los juegos de la gallinita ciega. Hablamos un poquito de Dalí. Pues Dalí, un genio que pertenece al mundo que hoy le reverencia y llama, al ver una y otra vez sus obras, hombre provocador, escandaloso, histérico e histriónico, cuya frase era, fijaros la frase: mi fórmula de la vida es hacer que los demás acepten como caso natural los excesos de mi personalidad y descargarme de mis angustias, cuando una especie de participación colectiva. O sea, él era, pues eso, descendiente, no de Dios, que somos todos, pero sí de todo. Él era muy dependiente, eso lo sabéis todos, muy dependiente porque tenía un amor enfermizo hacia Gala, de la que decía: Gala es una diosa, mi diosa. El sí y el no de mi vida, de mi arte, de mis sueños. Los acontecimientos más importantes que pueden sucederle a un pintor son dos: ser español, esto es importantísimo en el momento actual, ser español, y llamarse Gala Salvador Dalí. Ambas cosas, decía, me han pasado a mí y estoy destinado a salvar la pintura moderna del caos y la pereza. O sea, él iba a desalar, pero diría, estoy esperando, ya sabéis cómo hablaba. Pintor surrealista con tendencias al narcisismo, no era tendencias, era un narcisista puro y duro, y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Su infancia, es que luego, claro, cuando hablamos de todos estos genios y locos, a veces nos tenemos también que remontar un poquito a la infancia. Cuando Dalí nace, anteriormente había tenido un hermano que había muerto. Los padres le dan sepultura, evidentemente, y se llamaba Salvador Dalí. Claro, ¿qué ocurre? Que nace luego Dalí y se sigue poniendo Salvador, con lo cual cuando los padres iban a llevar las flores a la tumba del hijo, pues el otro decía, estoy aquí, y claro, pues después la relación con su padre fue una relación muy caótica, ya sabéis, cuando, bueno, le manda incluso el semen igual, que no quería saber absolutamente nada del padre, porque fue una relación muy conflictiva. Una frase muy famosa de Dalí fue: la única diferencia entre un loco y yo es el hecho de que yo no estoy loco. Bueno, diría, él utilizaba mucho los fetiches, ya sabéis que los fetiches, bueno, pues mucha gente los tiene y tal. Y desde luego la langosta, ya sabéis que es el único fetiche que se asocia con las fobias. Esto es puro y duro de psicoanálisis. Y el fetiche daliniano más estudiado por psicoanalistas, por psiquiatras, es la muleta. Y es lo que él utilizaba toda la vida, hay una muleta, ¿no? Los cuadros de Dalí, pues qué queréis que os cuente, o sea, es un surrealismo, pero son auténticas joyas. A mí sí me gusta mucho el de los relojes. Y bueno, pues él como también tenía sus altibajos con la religión, que él pensaba que... Y imaginaros ahora, después de Dalí, traemos al genio de los genios, a Leonardo da Vinci. No hay un artista más legendario que Leonardo. Ningún otro hombre ha guardado más debates y ha generado tantas y tantas horas de estudio. Pintor florentino del Renacimiento, arquitecto, artístico, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, músico, poeta, todo lo abarcaba. Si habéis estado en Florencia, vas al museo y dices, ¿cómo es posible? Pues lo es. Comentan, y de hecho él nunca lo ocultó, que él era hijo de una esclava
donde el padre sí pertenecía era noble, pero la mujer era una esclava judía y lógicamente nunca se hizo cargo de la educación del hijo, pero nunca la reconoció. Y él, que era un hombre, pues bueno, un genio, decía: yo solo tengo el placer y el gusto de ser hijo del amor libre. O sea, una cosa increíble. Imaginaros La Última Cena. Yo que la he visto, a mí se me saltaban las lágrimas. Ha provocado Van Gogh, pero, o sea, Leonardo tuvo, aparte de genialidad, es que sus cuadros todos han provocado una polémica, un mito. O sea, La Última Cena, bueno, pues ya sabéis, todos habréis oído que San Juan, a ver, aquí pongo, que San Juan no era San Juan, bueno, lo pongo así. San Juan no era San Juan, sino era la Magdalena, porque ya sabéis que la Magdalena dicen que era su compañera, su mujer, que cuando lloraba, pidiéndole perdón por los pecados, era por otro tema. Hablaban de que las túnicas estaban vestidas exactamente con el mismo lado porque eran pareja. Yo esto lo digo, ni lo creo ni lo dejo de creer. Bastante tengo yo con mis crisis de fe de vez en cuando como para meterme en estos berenjenales. Pero realmente sí que es verdad que ha sido muy polémico. Tenemos a San Sebastián, que nos dice que arriba está el cielo, o que arriba nos castigan, o que arriba nos ven, pero él se está riendo. O sea, a ver cómo interpretamos esto. ¿Qué deciros de la Gioconda? O sea, allá donde nos pongamos, la Gioconda nos sigue mirando. Pero también tiene su tema. Hay quien dice que era hombre, o ya a lo mejor diremos que es trans, o sea, pero decían que era hombre. Otros decían que no, que era mujer. Pero lo que es cierto es que a ver quién ha sido capaz de hacer esa mirada y de hacer esa sonrisa. Y sobre todo la última parte, o sea, la parte de atrás, si os dais cuenta, es muy difícil hacer el fumeque, eso que nosotros comentamos en la pintura, es muy, muy, muy difícil hacerlo. La Virgen de las Rocas, yo esto lo he querido poner porque a mí es un cuadro que yo lo he visto y me ha impactado mucho. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la Virgen María dicen, o sea, que uno es su hijo, que es el niño Jesús, y el otro es San Juan Bautista. Pero claro, a ver, imaginaros, ¿por qué Juan Bautista? O sea, ¿por qué uno le señala al otro? ¿Por qué el ángel? ¿A quién señala el ángel? ¿Al primo? ¿A Cristo? ¿Por qué la madre, la Virgen María, a uno le abraza y el otro, esa mano es como una garra? O sea, son dedos que son garras. Y luego toda la parte de atrás, o sea, todo eso es que claro, lo miras y bueno, son horas y horas de historia, pero esto es lo que nos ha hecho un genio. Esto es nuestro genio. El hombre de Vitubio, pero bueno. Van Gogh. A mí Van Gogh me apasiona, me encanta. El precio que tuvo que pagar por ser un genio fue una vida totalmente de locura. En sus primeras... pero bueno, decían que era esquizofrénico, no es cierto. Yo creo que Van Gogh tenía lo que llaman nosotros está diagnosticado como TLP, trastorno límite de la personalidad, porque realmente era lo que era una persona que no le habían entendido, o sea, no tenía claro, él tenía claro que quería pintar y veía las cosas de una forma. En sus primeras etapas toda la etapa era una autodestrucción, locura religiosa, continuos trastornos de carácter. Más tarde intentó, bueno, el tema es que él nace quizá en una familia que el único que más o menos le podía entender era su hermano Teo, que bueno, ya sabéis que incluso hay un libro que es Diario de Teo, ¿no? Pero él tampoco tenía definida su sexualidad. ¿Qué ocurre? Cuando se corta la oreja, que todo el mundo, Van Gogh se cortó la oreja, no. Realmente él tuvo una historia en su tierra, en Arles, con el pintor, que además es un pintor que a mí me encanta, que es Gauguin. Bueno, pues él tuvo una historia. Cuando el otro se cansó y dijo, me voy, pues tuvieron una discusión y comentan que Gauguin fue el que con una baja de afeita le cortó la oreja. Él, en su locura, se dieron cuenta de que en aquella época, pues la homosexualidad, todo ese follón, pues estaba como muy mal. Con lo cual, no, pues me la he cortado yo. Y entonces lo más curioso de esta situación es que le envuelve la oreja en un papel de periódico y se la quiere regalar a una amiga suya prostituta que se llamaba Raquel. Imaginaros, te traigo mi oreja. O sea, es que tela con nuestros. Bien, se dice que tenía varias patologías. Tenía una epilepsia, alcoholismo, y otros comentaban que era una esquizofrenia. No era una esquizofrenia, era un epiléptico, o sea, no debía tomar la medicación adecuada. Y encima, sabéis perfectamente que en aquella época, bueno, en todas las épocas,
había una sustancia que estaba, no era como, bueno, se podía conseguir fácilmente, que era la asenta, todavía hoy está por ahí, ¿no? Entonces eso se llamaba el hada verde. Claro, pues imaginaros un epiléptico tomando asenta sin tomarle paquines, pues ya me contaréis. Pues claro, el tema era ese. Pero, verdad o no, es que él, bueno, sería un antelepe o sería lo que fuera. Él terminó lógicamente en un psiquiátrico, ya sabéis que no vendió ni un solo cuadro en su vida. El único cuadro que vendió fue a su hermano, pero imaginaros qué genio, o sea, yo porque esto a mí me encanta, pero yo me imagino que si no es, yo pinto un cielo así, y yo creo que mi hijo me echa de casa, ¿pero dónde vas, madre, con un cielo así? Pero es que esto es Bacot. A mí esto me encanta, quizá como pintora me gusta, porque imaginaros cómo consigue, los árboles casi no parecen árboles, es como si fuera un parque mágico, ¿verdad? O sea, como figuras, o sea, es increíble. Bueno, vamos a hablar un poquito así de, si veis que voy muy lenta, decir que vaya más rápido. No, pero de verdad que estamos en familia y en confianza, a mí decírmelo. Porque a mí como me gusta, pues a lo mejor a veces. Bueno, vamos a hablar del pequeño gran hombre, porque ya sabéis que a Mozart le llamaban el pequeño hombre, porque era muy pequeñito, era muy recogidito, pero sin embargo tenía una melena impresionante, rubia, y él estaba como muy orgulloso de esa melena. Fue un compositor y pianista austriaco, maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Mozart nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756 y falleció en Viena el 5 de diciembre de 1791, totalmente arruinado. Murió con 35 años, o sea que imaginaros qué pena de vida. Su obra abarca todos los géneros musicales de la época y alcanza más de 600 creaciones. En su mayoría todo era, todo lo que tocaba. A los 4 años ya tocaba el clavicornio y componía pequeñas obras. A los 6 años tocaba el clarín y el violín y podía leer música a primeras, o sea, miraba y decía, ¡hala! Tenía una memoria prodigiosa y su primera sinfonía la escribió con 8 años. Ya os he dicho que su aspecto físico era muy así. Beethoven era 14 años más joven que Mozart, pero estuvo muy influenciado por sus obras. Se cree incluso que interpretó en la orquesta de la corte de Bonn una de las óperas de Mozart. Luego después, como todos los genios, la inesperada y misteriosa muerte de Mozart ya ha surgido, bueno, hay muchísimos intereses, pero nunca se ha sabido, nunca a ciencia cierta, por qué fue la patología que lo mató. Hay varias teorías sobre la muerte del compositor, incluyendo triquimosis, gripe, envenenamiento por mercurio, problemas de riñón. Esto ya os digo que nunca se aclaró. El compositor, al referirse al compositor, alguien comentaba en aquella época, ¿cómo si no podría manifestarse la divinidad a no ser por la evidencia de los milagros que se producen en algunos hombres, que no hacen sino asombrarnos y desconcertarnos? O sea, lo de Mozart era un auténtico milagro. Sin embargo, en la última época de su vida, cuando ya se casó con Constanza, vivieron totalmente perseguidos por las deudas, o sea, es increíble. Él estaba convencido además que le estaban envenenando. En esa época él estaba escribiendo el Requiem. En aquella época también él tampoco tenía una buena relación con el padre, o sea, era como una cosa muy extraña. Los problemas económicos incluso hicieron que cuando Mozart muere no tenían para enterrarlo. Tuvieron que enterrarle en el cementerio de Santa Mas en una tumba comunitaria. También había otra hipótesis, que yo casi me creo más esa hipótesis que la otra, y era que había sido envenenado por algunos. Bueno, sabéis que Mozart era masón, y entonces dicen que algunos de sus compañeros de la logia masónica habían intentado envenenarlo porque él en aquella época escribe la flauta mágica. Claro, ahí desvela muchos de los, se entrevé muchos de los misterios de las logias masónicas. Lo cierto es que Amadeo Mozart tuvo una vida dramática en muchos sentidos.
su extraordinaria carrera como niño prodigio, su lucha por alcanzar la independencia, sus problemas económicos. O sea, lo que está claro es que fue un niño que realmente ni fue niño, porque con 6 años ya estaba componiendo música, perdón, no fue adolescente porque no le dejaron ser adolescente, porque era así, y al final, pues con 35 años, muerto casi de hambre, muere envenenado por esto. Pero eso sí, él dejó dicho, y así, le amortajaron con la túnica, que sabéis, la túnica negra con capucha, que es la que llevaban los masones. Ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos cosas juntas, forman el genio, amor. Ese es el alma del genio. Y eso yo quiero que os quede claro. Os voy a poner unos dibujitos, más que nada para que sepáis que la música, la escultura... Estos dibujos os lo pongo porque a veces el arte, y aquí os hago un comentario, el arte hay que vivirlo, pero el arte no solamente sirve para comunicarnos, para verlo, para deleitarnos. A veces el arte también es como se emplea en los hospitales como diagnóstico para determinar determinadas patologías. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estuve muchos años trabajando en la unidad de psiquiatría del Niño Jesús, y ahí, cuando te llegaba un niño, tú le dabas, pues esto, lo que os estoy enseñando ahora, bolígrafos, papeles, y ahí el niño te pintaba, evidentemente tú le ibas guiando, y prácticamente yo cuando le pasaba ya al psiquiatra al niño, sabíamos más o menos si el niño había tenido un trauma, si el niño tenía algún psicótico, o sea, porque se veía claramente. Y era lo que yo os quería demostrar un poco, que esta técnica se llama arteterapia. Hoy en día todavía es se emplea, es efectiva, pues como la musicoterapia. Son cosas que, por eso el arte es que es tan bonito. Estos son las manos de niños míos que, venga, a poner las manitas y tenéis que hacerlo, a ver cómo lo haces y tal. Luego nos divertíamos muchísimo. Y bueno, esto es la explosión del color. Vamos a hablar un poquito, ya hemos pasado de los pintores, los escultores, pero ahora yo quiero hablaros un poquito del por qué tenemos la idea de que los genios están locos, porque tienen esas patologías, por qué. Y eso solamente lo vamos a encontrar dentro de la filosofía y la ciencia. Las primeras aproximaciones, si veis que yo algo es que no quiero aburriros, y esto a lo mejor en un momento determinado es muy pesado, pero yo quiero que tengáis las cosas, o sea, quiero dejar claro que dentro de la psiquiatría, el primer estudio era el estudio de la hipótesis degeneracionistas y hereditarias. O sea, hay una serie de psiquiatras que han ido diciéndonos que la neurofisiología alteraba tanto a los individuos geniales. O sea, todos estos estudios quieren demostrar que hay personas que por su genética van a desarrollar, van a ser más creativos, porque además tienen genes que no tienen nada que ver que la madre sea esquizofrénica, que sea bipolar, pero esto hay que estudiarlo porque está muy ligado, o sea, el genio está muy ligado con la locura. Pero es que no solamente con una locura, con una patología, o sea, es que en sí la locura son muchas locuras. Y eso es lo que yo quiero. Ramón y Cajal decía, quien vive en un verdadero drama buscará en la ficción un lenitivo y un consuelo a sus amarguras y escribirá crónicas, versos alegres, cuentos graciosos, regocijados o anécdotas picantes. Cada cual finge, recordar, cada cual finge lo que necesita por compensación de lo que no tiene o lo que tiene. De esta manera la vida mental se integra y completa y todos los órganos cerebrales entran sucesivamente en juego. Nosotros en el Ateneo de Madrid, yo esto os lo cuento, que es una anécdota, dicen que una vez una madre con los que llevaba un niño, pues muy perkinético, estos niños que se mueven mucho, que son, y le llevó a Marañón, el doctor Marañón, y cuando le ve el doctor Marañón, bueno, pero a este niño pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Pero qué? No, tal, mire, y ya le dice, mire, tiene que medicarle, o sea, este niño tiene unas patologías, tiene un retraso cognitivo. La madre llorando, ¿qué hago con el niño? Y dice, pues llévele al Ateneo, llévele al Ateneo. O sea, yo le decía, bueno, pues no todo el mundo somos lo que somos. Freud
Las ideas de Freud, sus ideas y estudios sobre la personalidad de los artistas han tenido mucho que ver con la tendencia e identificar el artista con la enfermedad mental. Pero también sabéis que Freud, para Freud todos estamos un poco más para allá que para acá. Si no es porque llevas la corbata más así, es porque no sé qué. También Freud tuvo sus patologías, ya sabéis que tenía también, padeció un cáncer, lo pasó muy mal, y bueno, pues también tomaba muchas sustancias. Y lo peor que le pasó a Freud es que su hija, pues bueno, no era la hija que le hubiera querido tener. Quiero decir que para él, cualquiera de nosotros, seguro que nos psicoanaliza y todos tirados. Pero bueno, otros estudios, a mí Brian sí que me parecía que era una persona más, y señala que si bien los genios no están especialmente predispuestos a la locura, son ciertamente más nerviosos y en el caso concreto de que presentasen una patología suelen ser maníaco-depresivos. Pero tiene razón, o sea, está claro porque son muy inadaptados, tienen que trabajar unas horas, es diferente, o sea, no es gente que se levanta a las 8 de la mañana, compran el pan a las 11, no, es que la cosa es así. Mayer decía que encuentra entre las personas creativas, especialmente escritores y otros artistas, una gran incidencia de depresión y alcoholismo. También es normal. ¿Por qué? Pues porque se están muy solos, pues bueno, se toman 2 copas y tal, pero mira, a mí lo que me importa es que nos dejen estas obras, lo importante es esto. Edward Bernard, era sobrino de Sigmund Freud, del cual usó sus concepciones sobre el inconsciente en Norteamérica para persuasión. Bueno, esto os lo cuento más rápido. Él cogió toda la parte del subconsciente de su tío y lo que hacía es que, por ejemplo, fue el gran impulsor del tabaco en Estados Unidos. Entonces hay una foto muy descriptiva que es Hilda vestida con un traje maravilloso fumando. Entonces, claro, pero una publicidad subliminal donde tú estás viendo una cosa y paz, pero claro, es que él manejaba perfectamente el inconsciente, lo mismo que se lo había enseñado a su tío. Edward no quiso trabajar nunca con Franco, con Hitler o con Somoza. Era una cosa que decía que con dictadores él decía que no. Sin embargo, luego sí trabajó con Henry Ford, con Rockefeller, presidente de los Estados Unidos, etc. Bobby Fischer, era hijo de una enfermera suiza y de un físico alemán. Siempre muchos decían que su padre era un físico, pero bueno, el caso es que era aprendió a jugar al ajedrez por sí mismo. Vivió en Nueva York antes de los 2 años. Tenía un coeficiente tan alto, pero sin embargo era totalmente un antisocial. Llegó a ser campeón mundial de ajedrez, tenía un coeficiente intelectual. Resultó incomprensible para todo el mundo, o sea, en el momento que gana lo deja. Entonces, para eso la gente, no, es inconcebible, pero sin embargo sí es concebible porque él tenía muchísimo miedo al fracaso y la única forma de no fracasar es como los artistas ahora cuando dicen me retiro cuando estoy guapísima y estoy fenomenal. Pues también es válido, ¿entiendes? Pero lo cierto es que con 17 años su madre le tuvo que dejar solo en su apartamento de Bluesbane, entregado completamente al ajedrez. Era imposible convivir con él y le dejó con 29 años y él murió con 64. Hay otros estudios y otras investigaciones donde existe una relación genética y biológica. Vamos a ver. En el 66 se estudió con hijos de madres esquizofrénicas. La mitad mostraba un deterioro psicosocial y la otra mitad eran sujetos mentalmente sanos y creativos. O sea, lo tenemos equiparado. En el 71 Neil encontró que había relación entre el nivel de creatividad de un grupo de adoptados y la incidencia de enfermedad mental tanto en ellos como en sus padres biológicos. O sea que la biología funciona. Simonet encontró que los hijos de padres con trastorno bipolar puntuaban significativamente más alto en las pruebas de creatividad que los hijos de padres mentalmente sanos. O sea que aquí esto... Porque hay una relación, bueno, genética y os lo he contado. De todas formas, también es cierto que los genios, como hemos dicho antes, tienen mucha tendencia a la depresión, bien porque piensan que no les entendemos, bien porque se les dice que son inadaptados. Por lo que sea, ellos tienen ese problema. Luego, claro, son muy histriónicos, tienen esa parte de histeria.
tiene una paranoia, bueno, pues bien. Existe una relación de creatividad y psicopatología, pero bueno, esto siempre ha estado ligado. Esto es lo mismo, o sea, establecemos con una serie de estudios donde existe aquí a nivel cognitivo. Entre ellos, o sea, lo que está claro, de aquí os quiero que os quedéis con un tema, y es el pensamiento creativo. Hay dos tipos de pensamiento, entre otros, bueno, va a haber mil, pero a mí realmente lo que yo quiero transmitiros es que hay dos tipos de pensamiento. El pensamiento creativo, es que me da miedo coger esto a ver si lo destrozo, yo soy capaz de... El pensamiento creativo y el pensamiento psicótico. El creativo es controlado por el sujeto. Yo controlo mi pensamiento. Implica tener objetivos. Quiero venir al Alcázar de San Juan, quiero que os guste mi conferencia, yo tengo un objetivo y es racional. Sin embargo, el pensamiento psicótico es caprichoso, carente de sentido, domina al individuo. El individuo ya no tiene ningún control. Y luego está la inhibición latente, que predispone a enfermedad mental, baja, no tiene creatividad, a veces, bueno, pues falta de cariño, falta de fin. Pero eso es los dos que yo creo que es. Luego también, en cuanto a la personalidad, pues existen semejanzas en el carácter entre personas creativas sin patología y esquizofrénicos, como la tendencia, como os he dicho antes, a la soledad, tal. Hay un famoso estudio que en la actualidad que señala que no hay relación entre esquizofrenia y creatividad. No tienen por qué ser esquizofrénicos y ser creativos. O sea, no tiene por qué. Sin embargo, también dicen que no existe evidencia concluyente de relación entre creatividad y psicopatología. Pero aquí estamos, o sea, con otras palabras, está un poco todo muy ligado. A mí, os voy a poner, quiero que miréis este cuadro, y además os voy a preguntar. Casi como una. Vamos a ver, este cuadro le pinta Eloisa Conda. Esta mujer es una artista suiza que en su juventud se enamora de Guillermo II, el Kaiser Guillermo II. Que su amor, evidentemente, no es correspondido. Y entra en un episodio de agitación, delirios de grandeza, manía persecutoria, y tiene que ingresarla en un psiquiátrico en el 1918. Allí es cuando empieza a pintar, escribe poesía y pinta cuadros como estos. ¿Qué veis en este cuadro? ¿Qué os llama la atención? Los ojos. Venga, si estamos en familia. Muy bien. ¿No los tiene? ¿No os dais cuenta que no tiene ojos? O sea, todo ella pinta, pero mirad qué psicotismo. Y siempre muy arregladas las señoras, porque bueno, ya piensa que se merece que Guillermo II esté enamorado de ella. Pero sin embargo, son cuencas vacías, azules y vacías. ¿Por qué? Porque no puede llegar a entender que a ella no la mire el amor de su vida. Y entonces, en castigo, pues no pintó ojos. O sea, es una psicosis, pero es que es increíble. Luego, claro, ella se siente tan importante que como su amor estaba en las monedas, pues ella se pinta en billetes de 20 euros. O sea, claro. Bueno. A ver qué hacemos en una tierra donde Don Quijote está... Ten cuidado que de eso sabemos mucho, ¿eh? Bueno, yo no voy a hacer nada, no se me ocurre. Yo cuando venía al Alcázar de San Juan, hablaba con un amigo que, bueno, no sé si lo conocéis, viváis al Ateneo, ¿sí? Y dije, fíjate tal, a mí me gusta siempre cuando voy a los sitios hacer algo de, no sé, y digo, fíjate de dónde, y me dice, a ver si vas a confundir el Quijote de Cervantes con el Quijote de Avellaneda, no se me ocurriría. Pero lo que es cierto es que hay mayor genio que Don Miguel de Cervantes. Hay mayor, que es mundial, o sea, todos hemos estudiado y nos han hecho leer el Quijote, pero es que es mundial, tú vas por ahí y hablas de que, bueno, pero hay mayor, especial, loco, llámale como quieras, que Don Quijote. Bueno, pues yo creo que lo sabéis, la anécdota que os voy a contar, pero aquí no se me ocurre hablar del Quijote, vamos. Yo os lo digo como enfermera, que a mí esto me gustó muchísimo. Sabéis que hay una poción mágica capaz de curar todas las dolencias del cuerpo humano y que forma parte de las leyendas del ciclo carolingio. Según la leyenda épica, cuando el rey Balán y su hijo Fierabrás conquistan Roma, robaron
en los dos barriles con los restos del bálsamo con el que fue embalsamado el cuerpo de Jesucristo, que tenía el poder de curar las heridas a quien la bebía. En el capítulo 10 del primer volumen de Don Quijote de la Mancha, Don Miguel de Cervantes, después de una de las numerosas palizas, Don Quijote menciona a su fiel escudero Sancho, de yo tengo la fórmula. Y a ver, mi señor y tal. Bueno, el bálsamo, bueno, luego sale en el capítulo, y le dice a Sancho, mira, hay que preparar aceite, vino, sal y romero. El caballero los hierve y bendice, porque hay que bendecirlo, con 80 Padre Nuestros, 80 Ave Marías, 80 salves y 80 credos. Ya lo hace, cuece, se lo bebe, bueno, Don Quijote se lo bebe, en esos momentos padece un poco de vómito, sudoración y tal, pero seguida se acuesta y se levanta como una rosa. Ya se me ha pasado todo. Con lo cual, el pobre Sancho dice, o sea, si esto es bueno para mi señor, para mí también. Coge, lo hace y se lo bebe. Y el pobre Sancho se pasó toda la vida, toda la noche en el cuarto de baño, porque fue el mayor de los lasantes. Cuando al día siguiente, ya el pobre, ay, pero, ¿por qué a vuestra merced sí, a mí no? Tal, y dijo, perdona, esto solamente es para hidalgos, caballeros andantes y nobles. Es lo que tiene que ser escudero. A mí es que ese episodio, bueno, me gustó mucho. Bueno, y esto es para que os reís un poco, porque claro, el cuervo también le dice, ¿qué está pasando? Hay cosas que podrían ser peores, y le dice, toma cruzazo. No pasa absolutamente nada. Bueno, ya vamos terminando con las evidencias científicas, y para no alargarnos, yo lo que quiero dejaros bien claro es que a veces, o sea, no nos tenemos que poner ahí, o sea, hay locos que son genios, genios que son locos y que tienen determinadas patologías, pero lo importante es que gracias a estas personas hemos conseguido tener estas obras de arte, y además, pues bueno, los individuos creativos puntúan más alto en otras características que parecen moderar, pues a veces sí, a veces no, o sea, esto ya, bien. Y las conclusiones es que existe, y esto es una cosa que tenemos que tener clara, que existe una relación entre creatividad y psicopatología. Entre el genio y la locura están íntimamente relacionados, pero no es lo mismo. No es lo mismo que yo me tome el bálsamo que se lo tome un hidalgo o un caballero andante. Los rasgos que tienen en común la creatividad con la psicopatología suelen estar mediante un alto... Lo que está claro es que el artista tiene, el genio tiene un alto intelecto. Que le comprendamos o no, pero eso está claro. Yo me acuerdo un día, y esto lo voy a decir que está aquí mi hijo, yo vengo un día del estudio con un cuadro y Richie, acabo de pintar esto, bien, y yo, no, tienes que verlo a una distancia. Y pues muy tranquilo, me dice, ¿qué tengo que ver, mamá? Dije, déjalo. No, si tengo que explicártelo. Bueno, pues eso es la pintura, eso es la locura, esos son los genios, pero por supuesto es posible que se dé alta credibilidad en sujetos con enfermedad mental, pues sí. Pero es cierto que Erasmo sigue, esta sentencia sigue vigente, que será loco el que se salga de lo común y de lo habitual. Y si es un artista, a mayor extravagancia, más será aclarado por el público. Y esto, chicos, es un éxito. O sea, esto es un éxito. Vamos, es que es una cosa cierta. Vamos a ir ahora, a ver, ¿qué hacemos? Fijaros, con Woody Allen, una persona, bueno, pues, y sin embargo, pues, sabemos que, y esto sabemos a ciencia cierta, que era un bipolar, es un bipolar. Y sin embargo, pues imaginaros. ¿Y quién no hemos visto a cualquiera de estos artistas? Unos porque no les ha venido muy rápido el éxito, otros porque pues, han tomado sustancias que no tenían que tomarlo, otros porque no son... El caso es que es una pena, pero pues son genios. Y ahora, ya para ir terminando, pero esto ya va muy rápido, os quiero hablar un poquito del art brut. A mí es que es una parte que a mí me gusta mucho, y de hecho actualmente, yo estuve hablando el otro día con además el que lo lleva, incluso en Madrid, en la Fora, ¿sabes qué es? El Hospital Antiguo Bueno, pues sigue, ahora mismo hay unos archivos de arte de los pacientes que tienen determinadas patologías, pero sobre todo el art brut se define como la producción artística de los enfermos mentales. Fue adquiriendo mayor popularidad a medida que se fue incrementando el interés
por la psicopatología a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Interés que a día de hoy no se ha perdido. Tras la Segunda Guerra Mundial, Buffon, pintor, crea la categoría del art brut, en la que no solo incluye el arte de los enfermos mentales, sino también el de los presos, los inadaptados y sobre todo de artistas marginales. Ahí todo lo que la gente no quiere, me lo quedo. En el 45, Dubos empieza a coleccionar arte, bueno, llega a hacer una exposición maravillosa con más de 5.000 obras. El concepto de art brut retoma la idea del arte marginal como arte auténtico y acentúa la contraposición entre el arte oficial y el marginal, que se considera libre de toda convención cultural. O sea, yo pinto esto porque lo pinto, y si pinto los árboles azules es porque yo los veo azul, y no tengo por qué tener ninguna patología, o sí, a lo mejor no soy un enfermo mental, pero sí soy un marginal, o porque lo quiero hacer. Bueno, pues este es el art brut. Y tenemos a Marga Gil. Marga Gil vivía, fijaros lo que pintaba, evidentemente en un psiquiátrico. Ella estaba convencida de que un espíritu la acompañaba y la guiaba. O sea, ella iba por el mundo guiada siempre por un espíritu.